lectura de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Gracia y paz, mis amados hermanos, que la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos de nuevo a un día más de la lectura de la Biblia en un año y darle gracias al Señor y gracias a ustedes por continuar con nuestra lectura. Hermanos, hoy es el día número 73, estamos al lunes 14 de marzo, vamos a seguir con nuestra lectura. Pero antes de todo vamos a hacer una oración al Padre para que nos dé dirección para leer su palabra. Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios y Padre Todopoderoso, gracias por un día más de vida, gracias por tus misericordias y gracias por permitirme leer tu santa palabra. Es un privilegio leer tu palabra, así que ayúdanos, Padre mío, a leerla, a meditarla y sobre todo ponerla en práctica. Bendice el día de hoy, que seas tú el centro de esta lectura y bendice a todos y cada uno de mis hermanos, edifícalos, guárdalos y cuídalos y que estemos atentos a tu santa palabra para poder ponerla en práctica en todas nuestras vidas. Que a ti sea la honra y la gloria siempre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a iniciar el libro de Jueces con 3 capítulos. Jueces del capítulo 1 al 3. Pero primeramente vamos a hacer una pequeña introducción de lo que veremos a lo largo del libro de Jueces. Pues mira, hermanos, el libro de Jueces, una introducción antes de entrar en el libro, es como vimos como que después de que Josué llevó al pueblo a la tierra prometida, ¿vale? Les dijo que tenían que ser fieles a Dios y que tenían que obedecer todos los mandamientos del Señor para que fuera un testimonio puro para otros pueblos. Ahora, cuando ya terminamos el libro de Josué, empezamos en Jueces. Y en Jueces empieza con la mala noticia de la muerte de Josué. Y a partir de la muerte de Josué, básicamente el libro explica la historia del completo fracaso de Israel. 2 detalles importantes. ¿Por qué se llama Jueces el libro? El libro se llama Jueces, sinceramente, por el tipo de líderes que el Señor pone en este tiempo, ¿no? O digamos en este periodo. Es decir, los líderes del pueblo de Israel en este periodo. Y vemos también 2 cosas importantes. La primera, que es un libro muy perturbador y muy violento, pero que también vemos que es una historia trágica por la corrupción moral de Israel y por el mal liderazgo. Dentro de los Jueces podemos dividirlo en 3 bloques o 3 secciones. La primera es, digamos, una introducción que prepara esta corrupción o este fracaso para el pueblo de Israel. Digamos que es una introducción preparatoria para lo que venía después del fracaso del pueblo de Israel. El segundo bloque es donde aparece la corrupción de los jueces, porque aparecen unos personajes, unos nombres, ¿no?, de estos personajes, en los cuales están divididos en 4 bloques, en los cuales son unos jueces muy buenos, otros son unos jueces buenos, unos jueces malos y unos jueces peores. Pero vemos cómo hay una corrupción de estos jueces. Y finalmente, el último bloque es la corrupción del pueblo de Israel en su totalidad. Es decir, la total corrupción del pueblo de Israel. Así que, hermanos, de esto básicamente va a hablar el libro de Jueces. Del fracaso del pueblo de Israel, de la corrupción del pueblo de Israel y de no hacer caso a lo que le dijo Josué al principio, que fueran fieles a Dios. Amén. Bueno, hermanos, estoy encantado de empezar este libro y vamos a empezar a leer nuestra palabra en el capítulo 1 del libro de Jueces. Y dice así: la derrota de Adoni-Bezek. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió: Judá subirá, he aquí, yo he entregado el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que me ha tocado para que peleemos contra los cananeos.
yo también iré contigo al territorio que te ha tocado, y Simeón fue con él. Subió Judá, y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos, y derrotaron a 10.000 hombres en Bezec. Hallaron a Adonibezec en Bezec y pelearon contra él, y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Huyó Adonibezec, pero lo persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y Adonibezec dijo: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Y pelearon los hijos de Judá contra Jerusalén, y la tomaron, la pasaron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. Después descendieron los hijos de Judá a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en las tierras bajas. Y Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba. E hirieron a Sesai, a Ahimán y a Talmai. De allí fue contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Y Caleb dijo: al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Acsa por mujer. Y Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, la tomó. Y él le dio a su hija Acsa por mujer. Y sucedió que cuando ella vino a él, ésta le persuadió a que pidiera un campo a su padre. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: dame una bendición, ya que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y los descendientes del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá, al desierto de Judá que está al sur de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Entonces Judá fue con Simeón su hermano, y derrotaron a los cananeos que vivían en Sefar, y la destruyeron por completo. Por eso pusieron por nombre a la ciudad Horma. Y Judá tomó a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y a Ecrón con su territorio. El Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa, pero no pudo expulsar a los habitantes del valle porque estos tenían carros de hierro. Entonces dieron Hebrón a Caleb como Moisés había prometido, y él expulsó de allí a los 3 hijos de Anac. Pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén, así que los jebuseos han vivido con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. De igual manera, la casa de José subió contra Betel, y el Señor estaba con ellos. Y la casa de José envió espías a Betel. El nombre de la ciudad antes era Luz. Y vieron los espías a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: te rogamos que nos muestres la entrada de la ciudad, y te trataremos con misericordia. Él les mostró la entrada de la ciudad, e hirieron la ciudad a filo de espada, mas dejaron ir al hombre y a toda su familia. Y el hombre fue a la tierra de los hititas y edificó una ciudad a la que llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Pero Manasés no tomó posesión de Bet-Sean y sus aldeas, ni de Taanac y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni de los habitantes de Megiddo y sus aldeas. Y los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Y sucedió que cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron totalmente. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Gezer, y los cananeos habitaron en medio de ellos en Gezer. Zabulón no expulsó a los habitantes de Critón, ni a los habitantes de Naalal, de manera que los cananeos habitaron en medio de ellos, y fueron sometidos a trabajos forzados. Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni de Ahal, ni de Akzib, ni de Helba, ni de Afec, ni de Rehob. Así que los de Aser habitaron entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, porque no los expulsaron. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes, ni a los habitantes de Ben-Hanat, sino que habitó entre los cananeos. Los habitantes de aquella tierra y los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat fueron sometidos a trabajos forzados. Entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan hasta la región montañosa, y no los dejaron descender al valle. Y los amorreos persistieron en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbim, pero cuando el poder de la casa de José se fortaleció, fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Capítulo número 2 de Jueces. El ángel del Señor en Boquim.
Y el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres, y dije: jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. Y en cuanto a vosotros, no haréis pacto con los habitantes de esta tierra, sus altares derribaréis. Pero vosotros no me habéis obedecido. ¿Qué es esto que habéis hecho? Por lo cual también dije: no los echaré delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestro costado, y sus dioses serán lazo para vosotros. Y sucedió que cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y oró, y llamaron a aquel lugar Boquim, y allí ofrecieron sacrificio al Señor. Después que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Le abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó en manos de salteadores que los saquearon, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho, y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Entonces el Señor levantó jueces que libraron de la mano de los que los saqueaban. Con todo no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses, y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de lo que los oprimían y los afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y dijo: por cuanto esta nación ha quebrantado el pacto que ordené a sus padres, y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor, y andan en él como lo hicieran sus padres. Así pues, el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí, sin expulsarlas enseguida, y no las entregó en manos de Josué. Jueces capítulo número 3. Israel probado por medio de otras naciones. Y estas son las naciones que el Señor dejó para probar en ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, aquellos que antes no la habían experimentado. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta Lebón-Jamar, y eran para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Y los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y los hijos de Israel sirvieron a Cusán-Risataim por 8 años. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que los librara, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y vino sobre él el Espíritu del Señor, y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán-Risataim.
Y la tierra tuvo descanso por 40 años, y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los hijos de Amón y Amalek, y fue y derrotó a Israel, y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Pero los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Ahod se hizo una espada de 2 filos, de un codo de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa. Y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, y Eglón era un hombre muy grueso. Y aconteció que cuando terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo. Pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal, y dijo: tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Y éste dijo: guarda silencio. Y todos los que le servían salieron. Ahod vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo un mensaje de Dios para ti. Y él se levantó de su silla. Ahod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Y la empuñadura entró también entre la hoja, y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre, y se le salieron los excrementos. Entonces salió Ahod al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo. Después de haber salido, vinieron los siervos y miraron, y aquí las puertas de la sala de la terraza tenían pasado el cerrojo, y dijeron: sin duda está haciendo su necesidad en la sala de verano. Y esperaron hacer sentir inquietud. Pues he aquí que él no abría las puertas de la sala de la terraza. Entonces tomaron la llave y la abrieron, y aquí su señor caído en el suelo, muerto. Mas Ahod había escapado mientras ellos esperaban, pasando por los ídolos había escapado a Seirat. Y cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él de la región montañosa, estando él al frente de ellos. Y les dijo: perseguidlos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos a vuestros enemigos, los moabitas. Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron a los 10.000 moabitas, todos hombres robustos y valientes, ninguno escapó. Y fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso por 80 años. Después de Ahod vino Samgar, hijo de Anat, el cual hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Amén, hermanos. Hasta aquí la lectura de hoy de estos 3 maravillosos capítulos. Podemos ver primeramente en estos 3 capítulos hay unas cosas claras. Primero vemos la obediencia y desobediencia al Señor. Vemos cómo la obediencia al Señor y lo que les pasa, cómo se alejan del Señor. Vemos cómo luego el Señor tiene que poner líderes para este pueblo que estaba haciendo lo que le daba la gana. Y vemos, hermanos, también cómo el Señor prueba a su pueblo para ver si verdaderamente eran de Dios. Hermanos, podemos ver entre el capítulo 1 y 2, veíamos, ¿no?, la preparación, como decíamos antes, del fracaso de Israel. Una introducción a el fracaso que tendrá luego en su totalidad. Y vemos como al principio, vemos como Israel no se parecía a los cananeos, porque Dios llamó a Israel a ser un pueblo santo, porque Dios era santo. Pero ¿qué pasó aquí? Que los israelitas no expulsaron a los cananeos de su tierra y convivieron con ellos. Entonces, al convivir con ellos, más hacia adelante, al convivir con ellos en la tierra, ¿qué pasó? Pues que al instalarse con los cananeos, empezaron a tomar la cultura de los cananeos, empezaron a tomar la religión de los cananeos, como dice aquí, empezaron a hacer, sacrificios, a alabar a Asera, a alabar a los Baales, a todo lo que hacían los cananeos por convivir con ellos. Y vemos que dentro de estas prácticas religiosas, vemos que hay como un bucle, hay como si fuera una espiral, ¿no?, que va del principio, va hacia el final y se repite. Vemos cómo entra el pecado. Después de ese pecado, porque ellos no están obedeciendo al Señor, están dando la espalda al Señor,
después de ese pecado vemos una opresión, están oprimidos por otros pueblos, ¿no? Y por los mismos cananeos que los están destruyendo, están yendo contra él, porque el Señor permite que sufran. Después de esa opresión vemos un arrepentimiento. Y a ese arrepentimiento del pueblo el Señor pone un libertador, que es cuando aparecen los jueces. Y al poner ese libertador derrota a los enemigos de Israel y después de ese libertador trae paz al pueblo durante unos cuantos años. Hemos visto que hay 40 años, 80 años, no, 18 años. Depende del tiempo que estuviera el juez. Pero al morir el juez, ¿qué pasa? Que Israel se vuelve otra vez a hacer lo malo. Es como un bucle. Empieza el pecado, están oprimidos, se arrepienten, aparece un juez puesto por Dios, un libertador, y derrota a su enemigo y les da paz. Durante mucho tiempo el pueblo tiene paz, hasta que este juez muere y ellos ya se olvidan de Dios, se olvidan de que Dios les ha respaldado, que les guarda, que les cuida, que ha puesto un libertador para ponerse en el camino correcto y vuelven otra vez a adorar a los Baales, vuelven otra vez a hacerse sus dioses y vuelven a ser otra vez derrotados hasta que aparece otra vez el pecado, vuelven a arrepentirse, aparece otro libertador, da otra vez paz y así es una espiral que no para porque el pueblo era muy desobediente. Y también vemos prácticamente al final, vemos que salen unos personajes que son los jueces, que a lo largo del tiempo vemos que hay una clase de jueces bastante buenos, jueces malos y jueces peores, que luego habrá una corrupción de estos mismos jueces. Y vemos justamente en este capítulo que aparecen dos, que son Otoniel y Ahod. Y vemos como son unas historias épicas y muy sangrientas, pero que estos libertadores derrotaban a los enemigos de Israel y les daban paz. O sea, venían para ayudar al pueblo de Israel de parte de Dios para que el pueblo fuera por el camino correcto. Entonces, en conclusión, hermano, vemos cómo si el pueblo obedecía al Señor, todo le iba bien. El Señor los cuidaba, los guardaba, incluso derrotaba a sus enemigos y les daba paz. Pero a la que se alejaban del Señor, vemos como ellos son oprimidos, ellos son derrotados y tienen que correr a arrepentirse al Señor y volver otra vez al camino correcto. O sea, cuando estaban bien, iban por el camino correcto. Pero a la que se desvían, el Señor actúa para que se acuerden que son hijos de Dios. Incluso hay una parte que vemos que dice el ángel del Señor en Boquim. El ángel del Señor, muchos teólogos dicen que era el mismo Dios encarnado. Y aquí vemos un paralelismo con la persona de Cristo. El mismo Dios bajó a encarnarse, a hacerse hombre para llevar a su pueblo por el camino correcto. Así que, hermano, aquí vemos mucha obediencia, desobediencia y las consecuencias que tiene obedecer y desobedecer al Señor y cómo el Señor tiene que poner gobernantes, en este caso jueces, para poder adoctrinar o que el pueblo vaya por el buen camino. Así que, hermanos, hoy en día nosotros no hay jueces, nosotros no adoramos a los Baales, no adoramos a Asera, pero, hermanos, según esto, debemos obedecer al Señor y no nos alejemos de Él, porque somos sus hijos. Si nos alejamos, nos pasarán todas las cosas malas como aquí. Y entonces, un ejemplo claro, hermanos, hoy en día nosotros, como dice aquí, no hagamos ese bucle de arrepentirnos para arrepentirnos, porque, hermano, nosotros podemos caer. Somos humanos, tenemos carne, ¿vale? Somos humanos, somos perfectos todavía. Podemos caer, pero debemos arrepentirnos y seguir adelante confiando en nuestro Señor. Pero no debemos practicar el pecado, porque el que practica el pecado es hijo del diablo. Así que nosotros somos hijos de Dios. Así que examínate, hermano. ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo a la luz de la palabra? Así que también una aplicación buena. Hoy en día el Señor permite que tengamos gobernantes en nuestros países. Pueden que no nos gusten, pero es el que el Señor designa para nosotros y debemos obedecerles. Porque imagínate, si no hubiera gobernantes en todo el mundo sería un caos. Y por eso en el pueblo cristiano el Señor ha puesto pastores, para que nosotros obedezcamos. Y que utilicemos también las herramientas del Señor. Leer la palabra, meditar en la palabra, la oración, el ayuno y congregarnos en una iglesia de sana doctrina con el pueblo de Dios, hermano.
Así que hoy en día tenemos que obedecer al Señor. No hagamos como el pueblo de Israel, que una vez obedecemos, una vez desobedecemos. Y como había aquí con los cananeos, no nos juntemos con el mundo, porque si no al final el mundo nos va a absorber, vamos a alejar de Dios. Y entonces, como dice la palabra, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y solamente el último ejemplo claro, el hombre sin Dios es malo, maldad por naturaleza. Hermano, hace unos días ve la triste noticia de la guerra de Rusia contra Ucrania. Ahí tenemos el claro ejemplo del hombre sin Dios que tiene maldad pura. Así que obedezcamos al Señor, siempre que obedezcamos sus mandamientos y confiemos en Él en cualquier situación. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Todopoderoso, gracias por esta lectura, gracias por el privilegio de poder leerla y ayúdanos a meditar en ella y ayúdanos a practicarla, ayúdanos a obedecerte cada día, Padre, a confiar en ti cada día, sea la circunstancia que sea, y guardar tus mandamientos cada día. Ayúdanos a no alejarnos y de momento que por alguna causa nos desviemos un poco, que nos hagas como Israel. Ayúdanos a ir al camino correcto, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que sigamos a Cristo, seamos tan santos como fue Cristo. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos y ayúdalos a ponernos en el camino correcto a lo largo de su vida. En el nombre de Jesús, a ti sea la honra y la gloria. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el día de hoy. La lectura y sobre todo, hermanos, hemos visto la obediencia y la confianza en el Señor. ¿Quién fue la única persona que obedeció 100% al Señor? Cristo, hermanos. Cristo, que obedeció a Dios hasta su muerte y muerte de cruz y murió por nosotros. Gracias por ese sacrificio de Cristo. Así que si Cristo obedeció y murió por nosotros y por nuestros pecados para hacernos libres, hermano, más nosotros tenemos que obedecer a nuestro Padre para tener una vida digna, santa y en obediencia a nuestro Padre Celestial, que es el único que tenemos que obedecer, el único que nos guía y nos dará una vida eterna, maravillosa con Él. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Perdón, se me ha olvidado, soy David, hermano y miembro de la Iglesia Caminando por Fe aquí en Barcelona, donde pastorea mis pastores Juan Manuel Vaz y Marcos Maciel, y es un gozo, una alegría y un privilegio poder leer su santa palabra, poder meditarla y poder compartirla con todos ustedes. Y sobre todo, hermanos, lean la palabra, fomenten el hábito de la lectura, mediten la palabra, estudienla, porque esto es un manual para nuestra vida cristiana. Y no nos dejemos comer la cabeza por el mundo. Hermanos, esto es la verdadera palabra, esto es la verdadera vida, esto es la vida santa y esto es el manual perfecto del cristiano. Así que examínate, hermano. Podemos caer, pero no practiques el pecado. No seas un hijo del diablo, no seas un cristiano escondido. No, hermano, sea un cristiano verdadero, sea un cristiano maravilloso, sea un hijo de Dios puro y santo, porque como decía Dios al pueblo de Israel, los llamó a ser un pueblo santo y nosotros debemos de ser santos, como Cristo lo fue santo hasta su muerte. Nos espera un mundo mejor en la eternidad, nos espera una vida mejor, así que en esta vida de sufrimiento, obedece, confía y sé un hijo de Dios maravilloso. Sé ejemplo para otros, para tu esposa, para tus hermanos, para tus hijos, para tus compañeros de trabajo, con tu propio testimonio, que seas un ejemplo de Cristo. Amén. Hermanos, los quiero mucho, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima y sobre todo obedezcamos y seamos fieles en el Señor. Que nuestro corazón cada día grite Cristo, Cristo, Cristo y solo Cristo en nuestra vida. Amén. Que Dios me los bendiga mucho. Chao. De amor, de gracia y perdón.